Desde el año 2019 hasta el año 2021, los índices de migrantes venezolanos en Ecuador han aumentado considerablemente, debido a que muchos de estos migrantes, por la calidad económica que pueden alcanzar en nuestro territorio, tienden a atraer a sus familias para darles una mejor calidad de vida. En la mayoría de los casos de estos migrantes, su condición de vida se ha visto afectada por la misma gente ecuatoriana y la búsqueda incansable por ingresos económicos. A continuación presentamos un testimonio que nos ayuda a conocer estos detalles. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi primera pregunta es, ¿cuál fue la razón por la que decidió salir de su país, Venezuela? Buenas tardes. Por la economía, por la crisis económica que tenía. Ya. ¿Ecuador fue su primer lugar de destino o tenía en mente alguna otra parte? No, siempre fue Ecuador, ¿Por qué razón? porque tuve ayuda, o sea, tuve una prima que estaba aquí y me ayudó con los pasajes y eso. Ah, ya. ¿Tiene algún trabajo? Sí, ¿Cuál es? o sea, cocinera, en un restaurante. Ya. ¿Le ha tocado así vivir momentos complicados en su trayecto de llegar acá a Ecuador? Sí. No tanto en el trayecto, sino lo que vivía aquí, pues, la gente que no me pagaba, me ponían a trabajar. O sea, restaurantes, cantidades de horas, no te pagaban, te trataban mal y eso, pero ya como en todos lados, gente buena, gente mala. Claro, diría que vivió momentos de explotación laboral, bastante. Uf, sí. Es verdad, yo estoy diciendo la verdad. ¿Cuáles fueron sus acompañantes para llegar al Ecuador? Yo vine sola, pero mi prima estaba aquí y me mandó el pasaje y yo llegué sola. El bus. Allá. ¿Con quién usted vive? Yo ahorita tengo una pareja ecuatoriana y mi perrita ya, como 3. Ya. ¿Ha considerado la opción de regresar a su país? Claro. Uf, lo he pensado 1000 veces. ¿Por qué razón? Porque tengo a toda mi familia allá. Yo aquí estoy sola, 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 sola. Y sí me gustaría volver. ¿Cuál ha sido la situación de rechazo que más le ha impactado? O sea, la xenofobia y todo eso. Ajá. Eh, Me imaginé en un restaurante trabajando y empezó a gritarme delante de los clientes como que para no quedar mal y eso, y pues sí me dio mucha tristeza, pues. Y ya. Y ahí le dejé todo botado y pues nada, ya más. Pero eso sí me dolió, pues. Debido a estas condiciones y situaciones por las que los migrantes tienen que pasar para poder sobrevivir un día más, algunas organizaciones u ONGs han tomado cartas en el asunto, brindando ayuda humanitaria para poder mejorar la calidad de vida de los migrantes en los países en los que están asentados. Por esto es que hemos centrado nuestro estudio en la Fundación APSI, Asociación de Voluntarios en Servicio Internacional, sobre todo en el tema del acceso a la vivienda a la comunidad migrante venezolana. Y a continuación tenemos información relevante por parte de uno de los principales encargados de la organización en Ecuador. Listo, aquí estamos con un representante de la Fundación APSI. Por favor, su nombre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Sánchez. Un gusto estar con ustedes. Listo, la primera pregunta. ¿Cómo trabaja la Fundación APSI en Quito, Ecuador? Bueno, la Fundación APSI trabaja mediante 3 componentes principales de derechos humanos primordiales. El primero es la protección comunitaria, que trabaja con comités de vecinos barriales. El segundo es la habitabilidad, que es la intervención en viviendas multifamiliares y albergues temporales. Y por último, básicamente son los medios de vida, que son emprendimientos. Como segunda, como segunda pregunta, como segunda, como segunda pregunta, ¿cómo conociste a la Fundación APSI?
A ver, yo conocí a la Fundación APSI por un amigo migrante. Él me comentó que existe una fundación que le ayuda con sus necesidades, que se le presentaban en cualquier momento de su vida, lo cual me pareció demasiado importante para todos aquellos migrantes que llegan al país a jugarse la vida, ¿no? A buscar una oportunidad para poder salir adelante y lejos de su familia y su hogar. Entonces, él fue quien me comentó. La pregunta número 3. ¿Desde cuándo trabajas en esta fundación? Bueno, yo estuve 2 meses en voluntariado dentro de la fundación y bueno, gracias al desempeño y dedicación que he aplicado ayudando a los migrantes, la fundación decidió contratarme ya como contrato indefinido y pues actualmente ya voy un año trabajando en esta empresa, en esta fundación. Como pregunta número 4. ¿Cuáles son los objetivos de APSI? Bueno, APSI es una fundación que como objetivo principal tiene ayudar a las personas migrantes con una vivienda digna y brindar servicios fundamentales para mejorar su situación. ¿Quiénes son los beneficiarios de la Fundación APSI? Bueno, los beneficiarios directos son prácticamente los mendicantes. Estas personas son aquellos que por necesidad viven en la calle, no porque estén en esa situación desde hace mucho tiempo. Por la difícil situación en su país, que se han visto perjudicados, es por lo que están en esa situación o en otro lugar o en otro país. Entonces, básicamente ellos son los beneficiarios directos de lo que realiza la fundación. ¿En qué consiste el análisis previo a la intervención de habitabilidad? Bueno, primero se realiza un sondeo del territorio. Esto con el fin de verificar dónde existe mayor afluencia de familias venezolanas, además de la dotación de servicios que tiene el espacio, como por ejemplo acceso a los servicios básicos, agua, luz, sus hogares, sus camas estén por encima del piso, espacios seguros para protección de derechos de los niños y niñas y adolescentes, así como un sondeo comercial, que es decir, que tengan alrededores acceso a alimentos y agua y que tengan un sector comercial informal, un sector comercial en el cual ellos puedan realizar sus actividades informales. ¿Qué diferencia hay entre una vivienda multifamiliar y un albergue temporal informal? Bueno, a ver, una vivienda multifamiliar se caracteriza por albergar a más de 5 familias dentro de un espacio donde han residido más de 3 meses o van a residir más de 3 meses. En cambio, un albergue temporal recibe a las familias por muy poco tiempo, porque aún no deciden su situación en el país, como por ejemplo que no consigan trabajo o tienen como objetivo migrar hacia otros lugares. Es decir, básicamente la diferencia es el tiempo de estadía. ¿Qué grupos de migrantes son los prioritarios para la intervención de la Fundación APSI? Primero, para elegir a los grupos para intervenir se necesita determinar los criterios de vulnerabilidad. Es decir, como por ejemplo había una señora discapacitada, una madre soltera. Entonces, depende quién es el que necesita los cuidados o la intervención con más urgencia. ¿Cuáles son los socios que colaboran en conjunto con la Fundación APSI en el Ecuador? Bueno, entre otros, por ejemplo, la Fundación Hayas, que otorga un plan de alimentación mediante bonos. También está la Fundación Red, que es de origen canadiense. Ellos nos garantizan el acceso a la educación, por ejemplo. De hecho, insertaron a 3 niñas a la educación pública, lo cual realmente es algo bastante bueno. Hayas también brindó una tarjeta de alimentación por 6 meses. Esos son unos ejemplos de quienes nos ayudan en este proyecto. Muchísimas gracias, Sebastián, por compartirnos tu tiempo y más que todo por brindarnos de este tipo de información, la cual es muy importante para saber lo que está haciendo la Fundación APSI. Gracias a la intervención de esta organización, muchos migrantes han podido mejorar su calidad de vida y de poco a poco volver a tener una realidad y una vida más tranquila, no como la tenían en su país, pero sí en gran manera en comparación con los migrantes que viven en calidad de indigencia.
De una u otra manera, la ayuda humanitaria que ofrece APSI no solo se centra en la entrega de viviendas dignas, sino que también reacciona en diferentes aspectos que permiten a los migrantes seguir creciendo y desarrollándose de mejor manera para poder vivir tranquilamente, las cuales se detallan a continuación. Muy buenas noches, Luis, ¿qué tal? Gracias por permitirnos esta entrevista y por facilitarnos la información. Quisiera empezar la entrevista con esta pregunta. Eh, ¿Cuál es la ayuda que le ha brindado la Fundación APSI en lo que se refiere a temas de alimentación? No, bueno, primero que nada, buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Este, sí, bueno, fíjate, gracias al aporte de la fundación, ¿verdad? Cuando nosotros recién llegamos, era un poquito complicado el tema del dinero para las compras y todo eso. La fundación tiene un programa de ayuda de unas tarjetas de alimentación que a través de ellas otorgan para las familias, ¿verdad? Cierta ayuda económica. Con esto tú vas al mercado y haces compras, ¿verdad? Son para utilizarse en determinados comercios, ¿verdad? Como supermercados. La ayuda es de $60 por adulto. Sí, bueno, te digo que nos ayudó un montón porque gracias a eso pues pudimos en los primeros meses paliar esa situación tan complicada. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo ha intervenido la Fundación en el tema laboral en su situación? Bueno, ese es otro tema también en cuanto al tema de la situación laboral, porque fíjate que cuando tú recién llegas, mientras normalizas tu situación de papeles y todo eso, siempre es bastante complicado dar ese primer paso, ¿verdad? Pero en gran medida, gracias incluso a estos mismos productos, ayudas, a capacitaciones, a sugerencias que nos hacen, dependiendo de las zonas que ya ellos conocen, porque están acá en el país hace mucho tiempo, nos dan como una guía para nosotros desenvolvernos en el área, ¿verdad? En nuestro caso, bueno, con las mismas ayudas para la compra de comida y eso, además de aprovechar para nosotros el consumo en casa, aprovechamos también de dar ese primer paso haciendo venta de comidas a un costo accesible. O sea, ahora te estoy diciendo que es como $1 por comida. Hay mucha gente que, gracias a Dios, nos apoyó, nos compró. Y gracias a eso, pues es una forma de mantener como que fluido el círculo, el movimiento de la platita. No es sentarse a comerse nomás el dinero, sino a ponerlo de alguna manera a producir. Para nuestra tercera pregunta, tenemos, ¿cuál ha sido el rasgo más significativo que pueda destacar de la intervención de la Fundación? Mira, en cuanto al rasgo más significativo que se puede destacar de la ayuda de la fundación, yo no te podría resumir en uno solo. Yo de verdad que apreciaría o destacaría varios de ellos. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando tú llegas no conoces prácticamente nada. Y sin conocer nada es una incertidumbre, es un miedo de poderte movilizar en la ciudad que días después vas conociendo y se te va haciendo fácil y dices, bueno, sí, era una barrera mental que yo tenía, pero esa barrera mental está y es, y es muy real. Y gracias a esa primera guía que te da la fundación, a través de los colaboradores y esto, pues digamos que te ayuda a ir por el camino más idóneo para que tu migración hacia el Ecuador no sea un fracaso. Básicamente eso es lo que yo más considero, porque fíjate, además de la ayuda económica para alimentos y todo, eh, otra de las cosas que yo valoro muchísimo es que a los arrendatarios, a los dueños de viviendas acá en el país, se les dé una cierta capacitación y charlas como para darles a entender un poco cuál es la situación de un migrante, ¿sabes? Para flexibilizar un poco tal vez algunos requisitos. Se supone que al llegar para poder trabajar y todo, pues lo primero que hacemos es
intentar normalizar la situación de papeles, todo este tema. Y una de las cosas que te pide prácticamente cualquier arrendador es solvencia económica, referencias bancarias, eh, papeles, copia de la cédula y eso. Y nosotros no tenemos nada de eso, hermano. Chamo, es muy difícil poder cumplir con todos esos requisitos de entrada. Luego, con el transcurrir del tiempo, sí se va logrando. Pero entonces la fundación le hace ver a los arrendadores esa situación y los hace entender un poco. Y así por el estilo te podría enumerar un montón de detalles, rasgos que puedo destacarte de la fundación como tal. Pero siento que esos son de los más importantes, ¿sabes? Porque no hay como asegurar el alimento y un techo sobre tu cabeza. Y para finalizar, Luis, la última pregunta. ¿Cómo se ha manejado usted personalmente en el aspecto laboral para el desarrollo personal y de su familia? No, bueno, chamo, fíjate que en cuanto al tema laboral, pues sí, como te mencionaba antes, tú llegas sin conocer nada, sin tener eh, herramientas, sin tener un lugar de trabajo, sin tener un contrato de trabajo, sin que nadie te conozca. Es muy complicado. Yo por lo menos particularmente yo soy ingeniero civil de profesión. También me he dedicado a la carpintería en Venezuela por mucho tiempo como negocio alterno, ¿verdad? Pero bueno, toda la situación país nos hizo migrar porque pues no había materiales con que trabajar y todo eso. Al llegar acá, de entrada, pues obviamente tú tienes que crear una cartera de clientes para poderte dar a conocer. Y siempre se empieza por lo más bajo, por lo poquito, por hacer un trabajito pequeño, por todo este tipo de cosas. Pero mientras eso pasa, transcurre el tiempo y tú necesitas de verdad tener un pancito en la mesa con que poder alimentar a la familia. Y esas primeras ayudas y esas guías de las que te hablaba anteriormente, esa capacitación, ese te toman de la mano para que enseñarte cuál es el camino ideal a recorrer. Entonces sí ayuda muchísimo, hermano. Sí ayuda muchísimo porque en nuestro caso, bueno, empezamos como te digo, con el mismo tema del dinerito que cogíamos de las ayudas y eso. eh, ya fuimos comprando algunos materiales, alimentos y eso, y entonces fuimos elaborando comidas, fue de todo, arepas, arrocitos, menestras, un sequito de pollo, como dicen ustedes, para nosotros es pollo guisado. Pero sí, entonces gracias a eso, ese primer impulso nos ayudó a subsistir. Y hasta eso, bueno, he podido ir de a poco eh, creciendo y dándome a conocer entre los mismos vecinos del área y todo. Entonces sí, yo creo que lo primordial y lo más destacable de todo es lo bien calculado que está todo en cuanto al tiempo, en cuanto al el nivel de ayuda para que alcance para todos. Me parece que está muy bien pensado lo que realiza la fundación como tal. De verdad que yo a todas las personas que conozco que han venido, se las he recomendado porque sí ayuda un montón. Y ya en lo que va transcurriendo el tiempo te vas dando cuenta que wow, que hubiera sido de nosotros si no hubiésemos contado con esa ayudita. Pero bueno, más bendiciones que agradecerle a Diosito que las pone en nuestras manos a través de personas de buen corazón, como estas fundaciones y así como mucha otra gente que hemos conocido aquí en el Ecuador y en la ciudad, en Quito, que de una u otra forma nos ha ayudado. Y esa solidaridad es la que más se valora. Según estudios del INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, alrededor de 430.000 personas venezolanas residían en Ecuador hasta junio del 2021.
y el 65% de estos índices de personas viven en situación irregular. Recientemente, el gobierno ecuatoriano anunció un amplio proceso de regularización que buscará mejorar la inclusión legal de las personas de Venezuela. Esto, con ayuda de las ONGs de nuestro país, están acelerando el proceso de mejoramiento de vida, dándole a los migrantes venezolanos una nueva oportunidad de vivir en paz.